Son las 3 de la madrugada. La habitación está oscura, todo el mundo duerme, y tú estás despierto, mirando el techo, preguntándote por qué. Otra vez, la misma hora, la misma sensación de despertar sin razón aparente, sin ruido, sin pesadilla, sin necesidad urgente de ir al baño, simplemente despierto, a las 3, como siempre. Si esto te suena familiar, quiero que sepas algo antes de que sigas escuchando. No es casualidad. No es que tu sueño simplemente sea malo. No es la edad, aunque eso es lo que casi todo el mundo te dice. Lo que está pasando a las 3 de la madrugada dentro de tu cuerpo es un proceso biológico muy específico. Y el hecho de que te despiertes exactamente en ese momento, de manera regular, es una señal que tu cuerpo lleva tiempo mandándote y que merece una respuesta concreta, no resignación. Hace unos meses me escribió una mujer de 68 años. Se llamaba Carmen. Llevaba más de 2 años despertándose entre las 2:30 y las 3:15 de la madrugada, siempre en ese intervalo, siempre sin razón aparente. Se quedaba despierta entre 40 minutos y 2 horas, y luego, si conseguía dormirse de nuevo, se levantaba por la mañana con una fatiga que describía como tener plomo en los huesos. Había probado melatonina, había probado infusiones de valeriana, había intentado no mirar el móvil antes de dormir. Nada funcionaba de manera consistente. Su médico le había dicho que era normal para su edad. No era normal. Era una señal específica que estaba siendo ignorada, y cuando entendió exactamente lo que estaba pasando en su cuerpo a esa hora, y cambió 3 cosas muy concretas en su rutina, el patrón de despertar cambió en menos de 4 semanas. Hoy voy a explicarte exactamente lo que ocurre en el cuerpo humano entre la 1 y las 5 de la madrugada. ¿Por qué los mayores de 60 años son especialmente vulnerables a estos despertares? ¿Qué significan los distintos horarios de despertar desde el punto de vista biológico? ¿Y qué puedes hacer esta misma noche para empezar a cambiar el patrón? Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y el sueño fragmentado en personas mayores de 60 años es uno de los temas donde más claramente veo la diferencia entre resignarse a algo que parece inevitable y entender el mecanismo para poder actuar sobre él. Empecemos por el fundamento, porque si no entiendes lo que está pasando en tu cuerpo durante esas horas, ninguna solución que te dé va a tener sentido real para ti. El sueño no es un estado uniforme, no es simplemente que la conciencia se apaga y se vuelve a encender 8 horas después. El sueño tiene una arquitectura. Está organizado en ciclos de aproximadamente 90 minutos cada uno. Y cada ciclo contiene fases distintas con funciones completamente diferentes. Las primeras fases de la noche, desde que te duermes hasta aproximadamente las 2 de la madrugada, están dominadas por el sueño de ondas lentas, el sueño profundo y reparador. Es en esta fase donde el cuerpo libera la mayor parte de la hormona de crecimiento, donde los tejidos se reparan, donde el sistema inmunitario realiza su trabajo de mantenimiento más intenso y donde la memoria consolida los aprendizajes del día. Es el sueño físicamente más reparador. A partir de las 2 o las 3 de la madrugada, la arquitectura del sueño cambia radicalmente. El sueño profundo de ondas lentas disminuye y el sueño REM, el sueño de los sueños y el procesamiento emocional aumenta de manera significativa. Los ciclos de la segunda mitad de la noche son más ricos en REM y más ligeros en profundidad. Y es precisamente en esta transición, alrededor de las 2:30 y las 3 de la madrugada, donde el sueño es naturalmente más vulnerable a interrupciones. Pero aquí está el punto que más importa para entender por qué esto afecta tanto a las personas mayores de 60 años. Con el envejecimiento, varios procesos cambian simultáneamente y todos convergen exactamente en ese mismo punto de vulnerabilidad. Primero, el ritmo circadiano se adelanta. A partir de los 60 años, el reloj biológico interno tiene una tendencia natural a adelantarse entre 1 y 2 horas respecto a cuando era joven. Lo que esto significa es que el cuerpo percibe las 3 de la madrugada como si fueran las 4 o las 5. El proceso de despertar matutino, que en un joven ocurre a las 6 o las 7, empieza a activarse antes, y eso produce un despertar en mitad de la noche
que biológicamente se parece más a un despertar matinal prematuro que a un despertar nocturno verdadero. Segundo, el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, pero también es la hormona del despertar. Cada mañana, el cortisol sube de manera natural en las horas previas al despertar para preparar al cuerpo para la actividad. En personas mayores de 60 años con estrés crónico, con inflamación de fondo o con disregulación del eje del cortisol, este pico matutino de cortisol puede ocurrir antes de lo normal, entre las 2 y las 3 de la madrugada, en lugar de entre las 5 y las 6. El resultado es un despertar completamente natural desde el punto de vista de la fisiología del cortisol, pero completamente inoportuno desde el punto de vista de la arquitectura del sueño. Tercero, la glucosa. Entre las 2 y las 4 de la madrugada ocurre algo que muy poca gente conoce y que es uno de los factores más frecuentes de despertar nocturno en personas mayores de 60 años. El hígado, en esa franja horaria, aumenta su producción de glucosa, en lo que los investigadores llaman producción hepática de glucosa nocturna. Es un proceso normal que asegura que el cerebro tenga combustible durante el ayuno del sueño, pero en personas con resistencia a la insulina, que es extraordinariamente prevalente después de los 60 años, esa producción de glucosa puede ser excesiva. El pico de glucosa activa el sistema nervioso simpático de manera sutil, eleva ligeramente la temperatura corporal y produce el despertar. La persona se levanta, no sabe por qué, no tiene hambre necesariamente, pero está completamente despierta. Esto es fisiología directa de la resistencia a la insulina, manifestándose durante el sueño. Cuarto, el cortisol nocturno elevado por estrés crónico. Hay personas que durante el día parecen relativamente tranquilas, pero que tienen el cortisol crónicamente elevado por factores que no perciben como estrés agudo. La inflamación sistémica de bajo grado, el dolor articular crónico, la preocupación financiera, la soledad, el duelo. Ese cortisol elevado de fondo interfiere directamente con la producción de melatonina, que es la hormona que mantiene el sueño, y lo hace de manera especialmente pronunciada en la segunda mitad de la noche, exactamente entre las 2 y las 4 de la madrugada, cuando la melatonina debería estar en su nivel más alto para sostener el sueño REM. Ahora quiero hablarte de algo que me parece fascinante desde el punto de vista histórico y que pone todo esto en perspectiva. En la Europa medieval y hasta el siglo XVIII, el sueño en 2 fases era completamente normal y socialmente aceptado. Las personas se dormían al caer la noche, despertaban entre las 2 y las 3 de la madrugada, permanecían despiertas durante 1 o 2 horas en lo que se llamaba la vigilia, y luego volvían a dormirse hasta el amanecer. Había rituales sociales y espirituales organizados alrededor de esa vigilia. La gente hablaba con el cónyuge, rezaba, reflexionaba, leía. Era tiempo de introspección tranquila. El historiador Roger Ekirch documentó este patrón en su libro A Day's Close, con cientos de referencias históricas de toda Europa. Lo que llamamos insomnio de despertar precoz podría en muchos casos ser simplemente el regreso a un patrón de sueño bifásico, que era perfectamente normal antes de que la industrialización y la iluminación artificial reorganizaran los ritmos de toda la sociedad. Esto no significa que el despertar a las 3 sea siempre inofensivo, pero significa que no siempre es una patología. A veces es el cuerpo regresando a un ritmo más antiguo. Y la respuesta correcta no siempre es forzar el sueño continuo a cualquier precio, sino entender qué tipo de despertar es el tuyo y responder de manera apropiada. Déjame explicarte cómo distinguir los diferentes tipos de despertar nocturno, porque no todos significan lo mismo ni requieren la misma respuesta. El despertar entre la 1 y las 2 de la madrugada. Si te despiertas regularmente en esta franja, antes de que el sueño profundo haya completado sus ciclos principales, las causas más frecuentes son el hígado sobrecargado, que trabaja activamente en este horario para procesar las toxinas del día. El alcohol consumido incluso en cantidades moderadas, que produce un rebote de adrenalina exactamente en ese momento al metabolizarse. Y la cena tardía y abundante que mantiene el sistema digestivo activo cuando debería estar en reposo mínimo. La medicina tradicional china asigna el horario de 1 a 3 de la madrugada al meridiano del hígado. Y aunque el marco conceptual es diferente al de la fisiología occidental, la observación empírica es notable.
El hígado tiene efectivamente su pico de actividad metabólica en ese horario. El despertar entre las 2 y las 4 de la madrugada. Este es el horario más común de despertar en personas mayores de 60 años y el que tiene más causas convergentes. Como expliqué antes, es la confluencia del adelanto circadiano, el pico prematuro de cortisol, la producción hepática de glucosa nocturna en personas con resistencia a la insulina y la reducción de la melatonina por inflamación crónica. Es también el horario donde la ansiedad y los pensamientos rumiativos son más intrusivos porque el córtex prefrontal, que regula el pensamiento racional y la perspectiva, está en su menor actividad durante el sueño REM, y las estructuras emocionales más primitivas del cerebro están relativamente más activas. Cualquier preocupación que no fue procesada durante el día tiende a emerger en este horario con una intensidad que parece desproporcionada, comparada con cómo se siente esa misma preocupación a la luz del día. El despertar entre las 4 y las 5 de la madrugada. Este es el despertar que más frecuentemente indica un adelanto circadiano significativo. El cuerpo, especialmente en personas mayores de 70 años, puede percibir las 4:30 de la madrugada como el momento biológico del amanecer. Es el despertar más difícil de tratar con intervenciones de comportamiento, porque tiene una base cronobiológica fuerte. La exposición a luz brillante por la mañana y la exposición a oscuridad por la tarde son las herramientas más eficaces para intentar retrasar el reloj biológico adelantado. Ahora voy a darte las intervenciones concretas que tienen más evidencia para cada causa de despertar. No son remedios mágicos, son ajustes específicos dirigidos a mecanismos específicos. Para el cortisol elevado que produce el despertar, el magnesio en forma de glicinato o treonato, tomado entre 1 y 2 horas antes de dormir. El magnesio es cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo las que regulan la respuesta del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal que produce el cortisol. Múltiples estudios muestran que la suplementación con magnesio reduce los niveles nocturnos de cortisol y mejora la arquitectura del sueño en adultos mayores. La dosis estudiada es de 300 a 400 miligramos de glicinato de magnesio. La ashwagandha en dosis de 300 a 600 miligramos también ha mostrado en ensayos controlados reducciones del cortisol nocturno entre el 20 y el 30% después de 8 semanas de uso regular. Ninguna de las dos sustituye la gestión de las causas del estrés, pero sí reduce el impacto fisiológico nocturno de ese estrés. Para la producción hepática de glucosa nocturna y la resistencia a la insulina, la intervención más directa es cenar antes de las 7:30 de la tarde y reducir significativamente los carbohidratos refinados en la cena. Una cena tardía y rica en carbohidratos provoca exactamente el patrón de glucosa nocturna que produce el despertar a las 2 o 3 de la madrugada. Una cena temprana, basada en proteína y verdura, con poca carga glucémica, reduce la producción hepática de glucosa en ese horario crítico. El ejercicio de resistencia 2 veces por semana mejora la sensibilidad a la insulina de manera que reduce este patrón de manera acumulativa en semanas. Para el adelanto circadiano, la exposición a luz brillante de espectro completo en las primeras 2 horas de la mañana, idealmente luz solar directa o una lámpara de terapia de luz de 10.000 lux durante 20 a 30 minutos. Esta exposición matutina ancla el reloj circadiano y retrasa progresivamente el ciclo de sueño-vigilia. Combinada con la reducción de la exposición a luz azul de pantallas en las 2 horas previas a dormir, puede producir cambios medibles en el ritmo circadiano después de 2 a 3 semanas de aplicación consistente. Para los pensamientos rumiativos que aparecen en el despertar, el protocolo de escritura nocturna. 15 minutos antes de dormir, escribir en papel, no en pantalla, las preocupaciones del día y un paso concreto que podrías dar para resolverlas. Este proceso de externalización de los pensamientos rumiantes reduce su activación durante el sueño. Un estudio publicado en el Journal of Experimental Psychology mostró que escribir una lista de tareas pendientes antes de dormir
reducía significativamente el tiempo de despertar nocturno por pensamientos intrusivos, comparado con escribir sobre actividades completadas. Para el despertar generalizado con incapacidad de volver a dormir. Si te despiertas y no puedes volver a dormirte en 20 minutos, la respuesta más contraproducente que puedes dar es quedarte en la cama, mirando el techo con frustración creciente. La frustración eleva el cortisol. El cortisol activa el sistema nervioso simpático. Y el sistema nervioso simpático activado es incompatible con el sueño. El protocolo correcto es levantarse, ir a otra habitación, hacer algo tranquilo y con poca luz. Lectura en papel con luz cálida, respiración diafragmática, meditación de escáner corporal y volver a la cama solo cuando sientas somnolencia real. Esto es lo que los especialistas en sueño llaman control de estímulos y tiene la evidencia más sólida de cualquier intervención conductual para el insomnio de mantenimiento. Quiero hablarte también de lo que no deberías hacer cuando te despiertas a las 3. Mirar el móvil es probablemente la respuesta más común y la más dañina. La luz azul de la pantalla suprime la melatonina durante horas. La estimulación cognitiva de las noticias, los mensajes o las redes sociales activa el córtex prefrontal exactamente cuando necesita volver al estado de reposo. Y la comparación social o las noticias preocupantes disparan el cortisol. Cada minuto mirando el móvil a las 3 de la madrugada es un paso más lejos del sueño. Tomar pastillas para dormir de manera regular es otra respuesta que parece lógica, pero que a largo plazo empeora el problema. Las benzodiazepinas y los hipnóticos no productivos del tipo Zolpidem producen sueño, pero no la arquitectura correcta de sueño. Suprimen el sueño profundo y el sueño REM, de maneras que acumulan un déficit de sueño reparador que se manifiesta como la fatiga que Carmen me describía como tener plomo en los huesos. Y con el uso regular, el umbral de despertar vuelve a bajar, requiriendo dosis crecientes para el mismo efecto. Carmen, la mujer de 68 años que te mencioné al principio, no tomó ningún somnífero. Hizo 4 cambios. Cenó antes de las 7:30 con proteína y verdura, sin pan ni arroz. Tomó 350 miligramos de glicinato de magnesio 1 hora antes de dormir. Compró una lámpara de terapia de luz y la usó 20 minutos cada mañana mientras tomaba el café. Y cuando se despertaba a las 3 y no podía volver a dormirse en 20 minutos, se levantaba, se sentaba en el salón con una manta y leía un libro de papel, con una lámpara de luz cálida hasta que sentía somnolencia. En la primera semana, el despertar continuó, pero la duración de la vigilia empezó a reducirse. En la segunda semana, hubo noches donde no se despertó, o se despertó brevemente y volvió a dormirse sin levantarse. En la cuarta semana me escribió para decirme que por primera vez en más de 2 años había dormido 6 horas seguidas 2 noches consecutivas, y que la fatiga matinal que llevaba tanto tiempo arrastrando había mejorado de manera que era capaz de notar sin esfuerzo. No te estoy prometiendo que 4 semanas van a resolver algo que llevas años padeciendo. Te estoy diciendo que cuando entiendes el mecanismo y actúas sobre las causas en lugar de sobre el síntoma, el cuerpo responde. No siempre en 4 semanas, a veces en 8, a veces en 12. Pero la dirección del cambio es consistente cuando el enfoque es correcto. Antes de terminar, hay situaciones específicas donde el despertar nocturno regular merece evaluación médica antes de cualquier intervención por cuenta propia. Si te despiertas regularmente con dificultad para respirar o sensación de ahogo, puede ser apnea del sueño o insuficiencia cardíaca y requiere evaluación urgente. Si te despiertas con palpitaciones intensas y regulares, necesita evaluación cardíaca. Si el insomnio de mantenimiento viene acompañado de un estado de ánimo persistentemente bajo, anedonia y fatiga que no mejora, puede ser depresión que requiere tratamiento específico. Y si has estado usando somníferos de manera regular durante más de 4 semanas, la retirada debe hacerse con supervisión médica porque puede producir insomnio de rebote intenso si se hace de manera brusca. Las 3 de la madrugada no tienen que ser tu enemiga. Durante siglos, muchas personas vivían con ese despertar como una parte normal de su ritmo nocturno.
Lo que cambia la experiencia no es el despertar en sí mismo, sino lo que haces con él y lo que significa en el contexto de tu salud general. Tu cuerpo no se despierta a las 3 de la madrugada para molestarte. Se despierta porque algo en su fisiología está buscando un equilibrio que no está encontrando durante el día. Y esa búsqueda, aunque se manifieste a una hora inconveniente y en forma de frustración en la oscuridad, es en realidad una oportunidad, una señal de que algo puede ajustarse, una conversación que tu cuerpo intenta tener contigo desde hace tiempo. Aprende su idioma. Esta noche puede ser diferente. Si este tipo de análisis directo y honesto te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este video con alguien que lleve meses despertándose siempre a la misma hora y que haya aceptado que no hay nada que hacer. Y dime en los comentarios a qué hora te despiertas normalmente cuando el sueño se interrumpe. Leo todos los comentarios y con esa información puedo preparar contenido mucho más específico para lo que realmente necesitas. Nos vemos en el siguiente.